En días recientes se armó toda una polémica en redes sociales, por supuesto, ¿no? Cuando vimos al congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, ¿no? Adriano Espaillat estaba en un acto ahí, sacó una especie de bandera, se la mostró a alguien y se le entró nuevamente, ¿no? Se la sacó de su, ¿no? de su saco. Podemos ver el video. Bueno, pues vamos a darle. De ahora y desde ayer todo el día, la figura de Juan Pablo Duarte está en el Capitolio de Washington, en los Estados Unidos, y sobre todo en la persona de don Adriano Espaillat, que trae la dominicanidad a los Estados Unidos y al mundo. Este hombre, la historia que está escribiendo de la República Dominicana en Estados Unidos es algo extraordinario y titánico. Tenemos que felicitar a don Adriano Espaillat. Ahí está. Ya vimos el video, vimos la acción, se armó un lío del carajo, un berenjenal, esa bandera de Haití, esto que aquello. Bueno, vamos a hablar del tema y también sobre la independencia nacional, o no sé si hay otro proceso además de independencia o aparte que nos identifique mejor, pero para eso vamos a hablar con el historiador y amigo y el profesor antropólogo también, don José Guerrero. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, gracias. Siempre encantado de estar con ustedes. Bienvenido nuevamente. Bien. Háblenos de esa bandera ahí, porque salió también Adriano Espaillat explicando sobre la bandera y ese tipo de cosas, mostrando lo que es la bandera dominicana, trinitario, qué sé yo. Bueno, esa bandera tú la puedes ver en una agencia norteamericana, creo que está en Filadelfia, que se ocupa de vender banderas históricas o antiguas banderas de diversos países. Ellos muestran en su catálogo esa bandera, azul arriba, franjas horizontales, azul, rojo, con una pequeña cruz blanca en el centro y unas estrellas. ¿Esa es exactamente la que mostró Espaillat? Sí, exactamente esa. Seguramente él la vio en internet, fue y la compró, la mandó a comprar. Te vale $5. Dice que alguien se la dio. Vale $5 allá en Estados Unidos. Te la mandan, tú puedes encontrar quizás un poquito por el envío. Pero esa bandera tú la puedes conseguir. Muy bien, la gente se escandalizó porque pensaba que era la bandera haitiana, pero luego en las explicaciones ellos dijeron que no, que sea el prototipo de la bandera dominicana, la primera versión de la bandera dominicana. Entonces, ¿Es esa? No, esa no, porque esa es la primera vez que se ve, la primera vez que se muestra. Bueno. Entonces, lo que sí que la primera bandera que ondeó en la República Dominicana, ya proclamada el 27 de febrero, seguramente que fue 2 días después, el día 29, cuando los haitianos se marchan, después de haber capitulado. Realmente hay versiones. Y cuando hay versiones, te puedo decir 1, 2 y 3. ¿Y cuál fue exactamente cuál? No, si hay versiones no podemos establecer cuál fue. Pero sí estamos seguros que la primera bandera dominicana tenía 2 franjas horizontales arriba, una azul y la de abajo roja. Muy bien. Dividida por una cruz blanca. La cruz blanca dividió azul, azul, rojo, rojo. Esa fue la primera bandera que ondeó. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque antes de que la Constitución de San Cristóbal determinara cómo era efectivamente la bandera, constitucionalmente hablando, pues se hicieron botones militares, se hicieron emisiones de monedas, de papeletas para cambiar la haitiana, el GUR haitiano, y se hicieron también otras imágenes que tenemos ya publicadas, donde se muestra que la bandera dominicana tenía azul, azul, rojo, rojo, dividido por la cruz blanca. Si esa era la bandera haitiana que fue dividida por la cruz blanca, eso es lo que dicen todos los historiadores, incluyendo José Rebe García, que tomaron la bandera haitiana y la dividieron por la cruz blanca. Porque la cruz blanca le daba un sentido totalmente diferente, ideado posiblemente por Duarte y por otros patriotas, de que era la cruz de la redención, la cruz de la mezcla de todas las razas. Pero quedaron sí los colores arriba y abajo de la bandera haitiana. Y eso ya José Joaquín Puello es el que va a decir, vamos a colocar la bandera haitiana y después le vamos a colocar la cruz blanca, que ya la dominicaniza,
para que los haitianos, cuando vean esa bandera, piensen que esto es un movimiento todavía que es dentro del gobierno haitiano y nos permitan organizarnos después de coger el baluarte del conde, organizar las fuerzas y entonces ir a hacer lo que se hizo, tomar la marina, tomar la aduana, ir a Pajarito a resolver un problema en Hacienda Grande, en Hacienda Grande, en Monte Grande, allá en el antiguo ingenio, y tomar la fortaleza Osama, que era la fundamental, que era donde estaba el grueso del ejército. O sea, la Cruz Blanca era como un gancho. No, la Cruz Blanca todavía parecía ser como parte de un movimiento dominicano, pero no de ruptura con los haitianos. Exactamente. Que conservaban los colores de la bandera haitiana para, digamos, confundir. Pero si el haitiano... Pero la Cruz Blanca La Cruz Blanca es la que decide, sí. Pero es la que decide. Porque además los haitianos habían eliminado... el blanco, por eso. Sí, habían eliminado el blanco. Eso no era un acto de rebeldía poner el blanco allí. Pero todavía medio ambiguo, no totalmente claro. Fíjate que después los colores van a ser invertidos. Azul esquinados. Se van a esquinar y eso pues, eso tuvo que ver para que definitivamente no se confundieran con la haitiana. Exacto. Pero eso que muestra el señor senador, ¿verdad? Sí, senador Adriano Espaillat. Es la agencia dice que la sacaron de un atlas geográfico de 1859. Es posterior. O sea, definitivamente no es del año 1844, ni de 1838. Porque dicen que es la bandera de los trinitarios. Sí. Entonces, exacto. pero que de los trinitarios no conocemos ninguna bandera. Que yo sepa, no. Ellos dijeron que sí, que existía una bandera trinitaria. Algunos opinan inclusive que la bandera dominicana, esa azul, rojo, con la cruz blanca, es la que Duarte dijo. Pero realmente... eso no hay prueba de no hay prueba documental. No hay prueba porque todo eso se sabe por el juramento trinitario que fue publicado en el año 1891. Y Duarte no dijo nada de eso. Su hermana Rosa Duarte, que escribió los papeles de él con ella, nadie dice nada de eso. Ni Serra, que estuvo ahí, nadie dice nada de eso. Hasta que aparece ese documento un año después de la muerte de Félix María Ruiz, el último trinitario, en Mérida. Y entonces ahí aparece una carta que le envía a Federico Enríquez Carvajal, y entonces donde aparece el juramento trinitario, tal y como lo conocemos hoy, del cual se conocen dos versiones, porque el que publicó Federico Enríquez Carvajal está mutilado, y el que está en la mayoría de las instituciones y que se publica en los libros está mutilado, porque la carta no la publicaron completa. Así. Es que esto es al paso. El que quiera discutir y el que quiera entender la historia dominicana tiene que sentarse, buscar un vasito de agua, tener paciencia, porque estamos en el país de la historia más compleja y complicada de toda América. No tenemos. Aquí hay una frase de Bosch que siempre me gusta mucho. Dice, la historia dominicana no se parece a la de ningún país del Nuevo Mundo. 1944. Algo parecido también dice Pedro Mir y también Miguel Ángel Garrido en Siluetas. Este es el único país que tiene una nación en una isla de porte medio compartida con una nación, un estado diferente. Sí. Esta es la única isla que tiene, la única república que tiene 3 padres de la patria. Y que hemos tenido 9 nacionalidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuáles son esas? Bueno, no voy a contar la indígena, ¿eh? Hay gente que le incluye que fumo indio. No, español. Español. Sí. Español. Después viene francés. Después viene español. Después viene independencia de Núñez de Cáceres. Después viene haitiano. Después viene dominicano. Después viene español. Después viene dominicano. Después viene norteamericano. Y después viene dominicano. Ahí hay 10, mira. Conté una de más. No sé. Bueno, pero la última quedó dominicano. ¿Cuál le tocaría? Bueno, somos dominicanos. Bueno, no, pero en esa sucesión, ¿cuál tocaría a nivel lógico ahora? Porque...
Van saltando. No, vamos bueno, volviendo. después de la intervención norteamericana, cuando ya en el 1924 se hacen elecciones libres, entonces queda Exacto, Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. Yo creo que a partir de ahí ya. Claro. No, Ja, pero espérate, el general amigo de ustedes, Ajá, historiador, buen historiador, Soto Jiménez, dice que hay ajá. otra república más, porque Sí, sí, es que viene la Quinta República. esa, ya, entonces ya sería la cuarta cuando los norteamericanos invadan nuevamente en el 65. Ujú, él dice que es la cuarta. Se crea, esa es la cuarta y se crea. Entonces hay que crear una quinta. Hay que crear una quinta. Tú ves, el único país que tiene 5 repúblicas. No, eso tú no lo vas a ver en ninguna parte del mundo. Yo no digo si eso es bueno o es malo. Hay que agregar 11 ahí. No, porque ahí entonces Ah, no, ok. porque ahí no hicimos dominicanos. Ese ok. Bueno, ya. dominicanos bajo la protección de Colombia, de la Gran Colombia. Dominico colombiano. Bueno, esa ahí fue la versión, ¿no? de Bolívar, el sueño no, de Bolívar. Pero está bien, pero Bolívar se dio cuenta una semana antes de que los haitianos ya ocuparan la parte este. Bolívar nunca recibió esa comunicación, cuando la recibió muy tarde, en febrero. Ya. Los haitianos llegaron el 9 de febrero aquí, él la recibió el día 2 por ahí, 5 días antes. Recibió esa carta y dijo, bueno, aquí tenemos esa carta, le escribe a Santander, el colombiano, y dice, aquí tenemos esta carta de esta gente que se acaban de independizar, se acaban de asociar a nuestro gran proyecto, debemos de considerarlo, dice Bolívar, y quién sabe si nos puede ayudar después a tener una mejor posición para negociar algo internacional. Bolívar siempre pensando en materia estratégica política. Claro. Pero no le dio tiempo a avisarle cuando fue ¿cómo te digo? El representante dominicano allá a Colombia. Bolívar estaba, a Venezuela y Colombia, Bolívar estaba por más allá, casi en Perú, en una de las batallas. No pudo verlo, no pudieron encontrarse. Es decir, que Bolívar nunca recibió esa información hasta que ya estaba arriba. Los haitianos habían decidido ocupar la isla. Y claro está, también había una deuda de Bolívar a los haitianos, especialmente a Petión, que le había ayudado en 1813-14, con armas, con dinero y con gente, y con estrategia. Y ahí es que Bolívar le dice, usted es el verdadero libertador, señor Petión, presidente Petión. Cuando vaya, le voy a decir a saber a todo pueblo que yo libere que usted es el verdadero libertador. Dice Petión, no, eso no. Yo lo que quiero es que tú llegues a abolir la esclavitud. Y Bolívar no la abolió. Yo tengo que decirlo porque es que esa es la cosa. Pero se dice que Esa es la cosa. Mira, todavía se dice a Duarte se le están haciendo y al partido duartiano la acusación de colombiano. Ujú. Y colombiano nos quedó porque Núñez de Cáceres no abolió la esclavitud. Y en Colombia la esclavitud y en Venezuela se fue abolida. En Venezuela por los Monagas, por Tadeo Monagas, eran 2 hermanos, en 1856. Ahí fue que se abolió la esclavitud. Profesor, se dice que la negación de Bolívar a ayudar a Núñez de Cáceres era porque Núñez de Cáceres no había abolido la esclavitud, No, que tenía esclavos, Bolívar tampoco la abolió. pero que en la historia aparece Bolívar como un hombre que no fue a favor de la esclavitud. Ah, pero léete a Juan Bosch, la guerra social ay. Léete la biografía, General en su laberinto, de Gabriel García Márquez. No, eso es otra figura. Sí. Esa figura se ha mitificado con el tiempo. Léete a Carlos Marx. Mira, yo no le voy a quitar un ápice de grandeza de Bolívar. Lo que estoy diciendo es que esa figura se engrandece tanto, se endiosan, que cuando tú tomas la historia, entonces tú ves que no es ese Dios, sino un ser humano Claro, un porque... ser humano con muchísimos errores. Óyete, Claro. Bolívar. ¿Tú sabes quién fue López de Aguirre? López de Aguirre fue un español del cual se hizo una película. Claro. 2 películas. Aguirre. La ira de los dioses. La ira de Dios. Oye, ¿por qué te menciono a Aguirre? 1561. El tirano Aguirres. La ira de Dios. ¿Por qué? Porque ese señor hizo así. Estaban buscando el famoso Dorado. Ahí asesinaron a Pedro de Ursúa. Después asesinaron a Francisco de Guzmán. Después llegó él. Y entonces le declaró la guerra al Imperio Español.
insultó al rey, Felipe II. ¿Y tú sabes qué hizo? Declaró la igualdad indios, negros y españoles. Y claro, asesinó, ahorcó a cuanta gente pudo. Y a él después lo asesinaron, lo colgaron, le cortaron la cabeza y ya tú sabes lo que hicieron. El gobierno español. Y cuando Bolívar lo ve eso, dice, esta fue la primera declaración de independencia. Es decir, que Bolívar está diciendo que el antecedente a su independencia estaba en Aguirre, en una de ellas. Pero yo creo que la más importante de todas fue la de Tupac Amaru, que Bolívar no mencionó, que esa sí estaba cerca, 1785. Esa sí estaba cerca de Bolívar. No la mencionó. ¿Y qué pasó ahí con Tupac Amaru? Ay, no, eso es muy largo. Tupac Amaru se declaró emperador de América. No, eso es otra historia. Peligrosísimo el movimiento. Volvió otra vez a reintegrar el Tihuantinsuyo, el gobierno de los incas. No, peligrosísimo. Esa gente le dieron una matación que eso está en la historia de la infamia universal. Y lo que te digo todo eso es que en el ejército de Bolívar eran criollos, que eran esclavistas, y el ejército contrario español, con María Bóves. Ahí tenían los indios y los negros y los mulatos en contra de Bolívar. En contra de Bolívar. Te iba a decir que él justificó lo de López de Aguirre, porque Bolívar le declaró la guerra a muerte. Eso es guerra, a España. Sí. Y solamente en un calabozo mató a 500 españoles presos. Eso está como, ¿verdad? Concho, Guerra, muerte. Sí, la Claro. guerra muerte, la guerra También te muerte. digo lo otro. El criollo que agarraron los españoles eran al instante ejecutados. Sí. No, para que no creas que estoy haciendo ahora un libelo contra Bolívar. No, esa fue la condición. Esa fue la condición. Y después entonces Bolívar se dio cuenta que toda su independencia se estaba destruyendo porque la gente agarraba y expropiaba, ya tú sabes, es una anarquía. Y entonces después hay otro general apellido Piar, que es muy importante, que se lo fusiló Bolívar. Ese era de Curazao, mulato. O quiso también volver a reeditar la guerra social, que era el que, para poder aceptar un ejército fuerte, todo lo que ustedes consiguen es suyo. Eso es la guerra social. Y Bolívar lo fusiló y dijo, no, yo tengo que salir de aquí con estas tropas y tengo que irme entonces a Bolivia, tengo que irme a Perú. Y esa es la tesis de Juan Bosch en sus libros, La guerra social en Bolívar. Es un libro magnífico. Hay un texto también que se da en el bachillerato, en un texto escolar de Bosch, el mismo libro pero llevado a la escuela. Lo que te dice a ti la complejidad de América Latina, y que en este país, en este territorio, fue de los primeros donde se abolió la esclavitud. Fíjate que la primera orden ejecutiva, resolución de la Junta Central Gubernativa, primer gobierno de la República Dominicana, expedida el 1 de marzo del 1844, es recordarle a todo el mundo que está abolida la esclavitud. Recordar. Sí, recordar, porque estaba el asunto de la acusación de que muchos dominicanos eran procolombianos, indicando que querían volver nuevamente a la esclavitud. Y se formó un motín muy, muy peligroso en Mendoza, ahí en guerra, en Montegrande, ahí, de antiguos esclavos, el batallón africano, que no quiso apoyar el movimiento del 27 de febrero, porque le habían dicho que eran blanquitos españoles que querían volver otra vez a introducir la esclavitud. Y para allá tuvo que dirigirse Bobadilla. También Juan Alejandro Acosta estuvo en Pajarito, que es Villa Duarte. Y entonces ahí el líder en ese momento de esa revolución, de esa proclamación, le dice, mira, esto es mentira. Yo lo declaro a ustedes batallón africano como un miembro del ejército dominicano, y ahora mismo, ahí mismo le puso sus rayas, y te prometo que en 2 días la primera resolución va a ser esa, recordarle a todo el mundo que está prohibida la esclavitud.
Y así fue. ¿Por qué Sí, así lo hacían por convicción propia? Por las dos cosas. O Por conveniencia y estrategia? por las dos Las cosas. dos cosas. Las dos pues, cosas. claro. ¿Cómo te digo? La esclavitud aquí, bueno, es otro tema también que da un programa, porque habría que buscar los textos, los autores, pero la esclavitud aquí fue bastante sui generis. Ujú. Yo te recomiendo un libro de Pedro Mir que se llama Los periodos en la historia dominicana, que son 3 volúmenes, 1981. Hay gente que llega aquí a decir hasta que aquí no hubo una esclavitud. ¿No? Sí, hubo esclavitud jurídica, pero no de hecho, porque el amo y el esclavo dormían en la misma estera y en la misma casa sin problema. Claro, hay una democracia dulce, pero no, sigue siendo esclavitud. Antes de la Revolución Haitiana, supongo, ¿no? O después. Claro, claro. La esclavitud aquí, la abole es Toussaint Louverture, 1801. Ajá. Como vuelve el territorio a hacerse francés y español y reinstauran la esclavitud, entonces vuelven los haitianos y la abolen en 1822. Y a partir de allí no se volvió nunca más a reintroducir la esclavitud. Por más que dijeran, por más que quisieran, no se volvió hasta el día de hoy. Y esas son de las cosas que lo que pasa es que el ambiente social y político dominicano está tan enrarecido con respecto a la historia que no nos permite ver lo que Juan Isidro Jiménez Grullón decía, que esas medidas revolucionarias de ese gobierno de entonces, que no son los haitianos de ahora, señores, Jean-Pierre Bourdieu nació en Francia, pero estudió en Estados Unidos. Yeah. y Cristóbal nació en Barbados, por eso ya él sabía inglés. Él aprendió inglés primero que el francés. Por eso cuando el ministro, el cónsul inglés Mackenzie va a Puerto Príncipe en el norte, se da cuenta, ¿por qué tanta gente habla inglés aquí? Bueno, porque Cristóbal hablaba inglés y trajo todos los profesores del método Lancaster, de esa época, que es el más avanzado. O sea, nosotros, mira, decía Neruda que con el olvido y el silencio, las cosas nunca se aclaran. Pero si tú le agregas al olvido y al silencio la ignorancia, eso se puede convertir en contra tuya. Porque con ignorancia, olvido y silencio, tú no llegas a ningún lado. Entonces esa medida fue revolucionaria. Esa medida de abolir la esclavitud, dice Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue lo que nos permitió que iniciáramos una república sin las lacras de la discriminación racial, sin las lacras de eso que tuvieran los otros países. Muéstrame en Colombia, en Venezuela o en Brasil un presidente negro, pero en Estados Unidos fue el otro día y dijeron, y habían anunciado que lo iban a, ya tú sabes, con muchísimo miedo. Entonces no, aquí no. Aquí este país ha tenido siempre esa parte tan positiva, en el sentido de que existen prejuicios, porque eso es casi universal. Claro, pero discriminación no. Discriminación. Yo te aseguro, y por eso es que hay que insistir en esto. Porque ahí es que los haitianos no ganan la batalla a nivel internacional, diciendo eso en los organismos internacionales. No, señor. Aquí no hay discriminación, mucho menos racismo. El racismo es una categoría que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Cómo va a ser? Bueno, porque el racismo es una discriminación amparada por un Estado y por una ley. Entonces, los últimos 2 países racistas, constitucionalmente hablando, eran Estados Unidos y Sudáfrica. Exacto. Y Sudáfrica dejó ser racista después del apartheid, con Nelson Mandela en el poder. Y Estados Unidos, cuando estableció los derechos de gente en el 1965, que ya el sur dejaba de estar segregado del norte. Y se quitaron aquellos letreros. Pero los peloteros dominicanos están hartos de hacer historia. Claro. Felipe Rojas habló de que no podían ir al baño y tenían que salir por atrás. Y no, hombre, esa gente, esos peloteros subieron de todo. Entonces, ya no hay racismo. Pero si en materia de tratamiento socio-racial, este país debe ser el número 1 en buen tratamiento a la gente. Señores, aquí triunfan y progresan. Te voy a decir, hasta los haitianos. Oye, te lo voy a repetir.
Aquí todos los españoles que han venido, los norteamericanos, los ingleses, los franceses, búscalo. ¿Dónde están ellos? Están No, en el top. en la parte de abajo de la sociedad. No, en el top. Búscalo. Búscalo para que tú veas allá arriba. Y con historia Y con- de emprendimiento que vienen, que han vendido colchones, Bueno, camionetas. con todo migrante, porque que sale de su patria a coger fuego fuerte a otro país extranjero. No, está decidido. Es por necesidad. Por necesidad, sí. Entonces, no, pero aquí no, aquí triunfan, aquí triunfan. Profesor, el proceso, bueno, este es mes de la patria, febrero. Entonces, lo primero es saber dos cosas. La definición de patria y si nosotros vivimos realmente una independencia o fue sencillamente un acto de decisión. Qué bueno de eso. Mira, la patria, un término bastante ambiguo, no se sabe realmente lo que es. El coronel Aureliano Buendía, Ey. 100 años de soledad, Claro, claro. 37 batallas, no ganó ninguna. Pero es uno de los personajes principales de esa novela. Claro. ¿Sabe que él comenzó? Estaba enamorado de la hija del corregidor Moscote, que era conservador. Bueno, y él comenzó y era muy amigo de él. Entonces vio como un fraude que hicieron los conservadores en una elección. Pero después vio, llegaron unos liberales allá. Y el liberal, que era un médico, que era un revolucionario, haciéndose pasar por médico, por boticario, le dijo, no, tu papel va a ser matar a Moscote y a todos esos conservadores. Él dijo, ¿qué? Y esa es la revolución que usted me plantea, los liberales. Usted lo pone un asesino y yo voy a estar ahí. Entonces después, él se hace liberal, pero no es porque sea liberal, sino por el abuso y por la situación. Y llega un momento tal en que le están contando a él que la lucha, porque él se retiró de la batalla, entre liberales y conservadores era como por consignas y por cosas. Entonces él dice, ¿y cómo la gente puede luchar y matar? Y matar y dejar matarse por cosas que no se pueden tocar con las manos. Eso se refiere a la patria. ¿Cómo la gente se puede dejar matar por eso que dicen que no se puede tocar con las manos? En Panamá yo leí un gran poeta que dice, la patria es un sentimiento. Eso lo toma Rubén Blades en una canción. Es un sentimiento y los sentimientos son subjetivos, son personales. Los sentimientos son, dime tú, el amor. ¿Cómo definió el amor? La justicia. Esas son cosas que existen, pero cuando tú tratas de definirla en la parte práctica, te dice no. Entonces la patria es un sentimiento. El concepto es muy romano. O sea, a la gente no le gusta que uno haga la historia de los conceptos. Yo fui al Foro Romano en Roma y después vi una calle en la parte norte, grande, con unas estatuas. Ya cansado, digo a la esposa mía, vamos a ver esa. Dice que es la calle de los padres de la patria. Qué interesante, ¿eh? Con muchísimos bustos ahí grandes. ¿Tú sabes quiénes son los padres de la patria? ¿Quién es? Los emperadores romanos. ¿Quiénes pueden ser? Los emperadores romanos. Entonces, ya Suetonio, creo que sí, Suetonio o no, Plutarco, va a decir, pero que el término patria no me gusta porque es como del varón, del padre. Hay que buscar una matria. Anda. Desde esa época ya. Ya, Sí, porque fíjate, el padre padre de la patria, pues padre de la patria, ¿no? Pero ¿con qué matria? ¿Con qué madre? No, eso parece como religioso. O sea, el padre solo, de su cabeza, padre a patria, la hija. No, y ya Plutarco dijo, no, es que sin una matria no hay patria. Mira, una discusión, le metió el género ahí. Ya, sí, es un De problema. esa época. E inclusión. Eso no es inclusivo. De la patria. Entonces, el concepto, Discriminador. obviamente, el concepto es un concepto bello, el concepto de patria family, el concepto importante. Pero cuando se mete a la historia, es una metáfora. Cuando se mete a la historia, te produce todo esa distorsión, porque entonces de repente, lo que es un Estado, que es otra cosa, que eso sí se puede tocar con la mano,
Entonces tú puedes ver una constitución, tú puedes ver el territorio, tú puedes ver la gente, tú puedes ver las fuerzas armadas, tú ves los poderes. Eso sí, eso sí. Eso sí, un Estado sí. Entonces, entonces ya ahí cambia la cosa. Si ya el Estado sí tú lo puedes tocar con la mano. Pero entonces cuando un padre de la patria es capaz de crear todo eso, él solo, de su sentimiento, de su idea, de su ideal. Y eso, lo único, el problema de eso es que está sustituyendo la verdadera fuerza motriz de la sociedad, que es la población reunida en instituciones, y en ellos, uno de ellos se llama el pueblo, la población. El pueblo. Nación también es parecido a patria. Nación lo que significa es la gente que nace allí. Es una nación. Que terminan teniendo cosas en común. Cultura, religión, lengua. Pero eso no define todavía un Estado. Ni la patria define el Estado, ni la nación. El Estado se define a sí mismo, él. Con una constitución, con una fuerza armada y todo eso, lo que ustedes saben. Entonces ya, cuando hablamos de que existe un padre de la patria, es metafórico. Porque realmente Hostos va a decir, no, existen más de 100 padres de la patria. Y especialmente complicado para nosotros, que tenemos 3. Sí. Es más complicado con nosotros porque cuando se dijo cuál era el padre de la patria, comenzó siendo Sánchez a la delantera. Después vino Duarte. Y finalmente entró Mella en el 1891. Y Lilis, con su clarividencia política maquiavélica, el libro que leí era El Príncipe. Eso está en... De cabecera ahí. Sí, de cabecera. Pero él sabía más tanto como El Príncipe. Él no tenía que haber leído ese libro. Si yo tengo que resolver este problema, las 3 principales tendencias, santanistas, baecistas y duartistas, yo tengo que juntarlas. Y permitió que no declaró los 3 como padres de la patria, sino que dio paso a la resolución del Congreso del 1894 a que se le hiciera un monumento a los 3, con los nombres de los 3, que no se hizo, por cierto. Pero a partir de allí ya comienzan a mencionarse los 3. Y los 3 significaban los 3 movimientos históricos. El baecismo, Sánchez, que fue muy baecista. Duarte muera como baecista. Duarte con Duarte. Y Mella con Santana, que fue su secretario personal. Inclusive Mella fue a España a buscar la independencia o el protectorado. Y entonces, y ahí están los 3 sectores históricos. ¿No fue genial esa salida? Y no me muevan el altar. Sí. Que se me caen los santos. No lo mueva. No lo que mueva. Aquí la historia es profesor. complicada. Complicada hasta la confusión. Pero yo te digo, aquí el que quiera hablar de historia y quiera ser mínimamente objetivo, tiene que tener paciencia y tiene que ver muchos datos contradictorios. ¿Qué son datos contradictorios? O antinómicos, como hablaba Kant. Bueno, que no se pueden separar los dos, el bien y el mal no se pueden separar, lo bueno y lo malo no se pueden separar. No se pueden separar. Tú no puedes sacar a Santa Anna de la historia dominicana. Lo puedes sacar del Panteón, pero no de la historia. Porque si sacas a Santa Anna de la historia dominicana, no vas a entender entonces el 27 de febrero. Fue el único. ¿Y qué pasó el 27 de febrero? Bueno, ¿qué desencadenó ahí? Bueno, un día Hasta antes, el el día 27. 26, se declaró Los Llanos. La primera declaración no es Santo Domingo. Y hay otra fuente que dice que también Santana lo hizo en el Ceibo. Y ahí hay versiones que sí son santanistas, tú ves. Pero posiblemente los Llanos dependían mucho de Santana, porque ahí había un señor apellido Sandoval, que es el que toma los cañones, dispara en Los Llanos, y ese era un santanista furibundo. Entonces, el señor Ramírez, que estaba ahí, amigo de Vicente Celestino, desaparece de la historia. Y Los Llanos siempre fue muy dependiente del Ceibo. Igualmente que Higüey, aunque Higüey y el Ceibo se pelearon. Pero lo que te digo es que ese señor es el único que logra agrupar un grupo de peones, de trabajadores. Entonces sabe que
para ir a defender la patria el 19 de marzo.